Empiezo con el protocolo de agradecerles a todas las instituciones involucradas el haberme invitado a participar con este grupo tan selecto de conferencistas, algunos de los cuales conozco, como ya me delató la compañera, hace muchísimos años. Justamente haciendo una reflexión sobre este tema. Hablábamos ahora de que el tiempo de que disponemos es realmente muy poco para poder profundizar en cualquiera de los aspectos que tienen que ver con estos dos grandísimos temas, que son ciudad inteligente y seguridad ciudadana. Podríamos hablar días sobre eso. Pero bueno, todo eso, y ante la imposibilidad de profundizar, yo lo que quisiera hacer más bien es una especie de reflexión, y una reflexión más bien de carácter hasta filosófico, podríamos llamarle. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Yo he visto, les decía, cambios desde el proceso de cambio analógico a digital. Hoy en día la implementación de los sistemas digitales y todo lo que esto ha implicado en la industria y en las aplicaciones de seguridad ciudadana. Y eso me hace a mí cuestionarme realmente si estamos claros con respecto a los objetivos que perseguimos y que deberíamos perseguir. Cuando yo escucho estas presentaciones maravillosas como la que hizo Randall y como la que hizo Alberto, y que nos dan tantas cifras y tantos números y tantos esfuerzos y tantas instituciones involucradas en el tema de la seguridad ciudadana, yo digo, bueno, por un lado, qué alegría porque antes a nadie le importaba la seguridad. Ahora veo que es un tema actual, candente y en el cual hay una gran cantidad de iniciativas importantes. Pero por otro lado me surge la gran duda de si realmente el contar con todas esas instituciones y tanta reglamentación y tanta normativa, más bien no nos estará entrabando, no nos estará volviendo un aparato burocrático monstruoso que lejos de ayudarnos a tener las cosas mejor, nos las entraba. Así que con ese antecedente y teniendo eso presente, vamos a dar inicio a la presentación. El concepto de ciudad inteligente, yo no lo voy a definir porque todo el mundo en este día lo va a definir. Hay 10.278 versiones de la ciudad inteligente, que varían de acuerdo a que del sitio donde se esté dando, de la ciudad donde se esté representando, de la época en que se esté hablando. Porque hablemos digamos que hay algunas cosas que sí, definitivamente tenemos en común. Yo recuerdo cuando el concepto de ciudad inteligente no existía. Pero se empezó a hablar en los 70s, por ahí, de los edificios inteligentes. Yo no sé, muchos de ustedes son muy jóvenes y no han escuchado ese término. Y todas las ciudades se peleaban por decir, tenemos el primer edificio inteligente. Y llegaba, ¿y qué era el concepto de edificio inteligente? Bueno, era un edificio muy automatizado, con una gran cantidad de tecnología involucrada para tener control energético, control de iluminación, hacerlo más eficiente en su operación, incluida, por supuesto, también la parte de seguridad. Pero ¿qué pasa? Que el término mismo de inteligencia es un término muy relativo. O sea, ¿qué es lo que es inteligente? ¿Qué es lo que no es inteligente? ¿Por qué? Porque el edificio que en Honduras consideraban inteligentísimo, resulta que si yo lo ponía en Nueva York, era el edificio más bruto que cualquiera se puede imaginar en la faz de la Tierra, porque el concepto de inteligencia era muy relativo. Y de esa manera podemos hablar de miles de ejemplos más. O sea, ¿por qué? Porque el concepto de inteligencia misma ha evolucionado. O sea, yo me acuerdo en mi época, lo medían a uno por la inteligencia con el coeficiente intelectual, el IQ. ¡Wow! Y resulta que resultaba un genio en las ciencias y en las matemáticas, pero un ser absolutamente inadaptado socialmente, un ser que no funcionaba en ningún otro ámbito que no fuera el de las ciencias puras. Entonces, ¿qué significa esto? Hoy en día, ya en psicología sabemos perfectamente que ese concepto es un concepto obsoleto, que existe la inteligencia emocional, que existe la inteligencia social, que existen una gran cantidad de otras formas de valorar nuestra calidad como personas y como seres humanos. Bueno, pues igual ocurre con la tecnología. O sea, el término de inteligente es un término muy relativo y depende de las condiciones particulares de cada país y de cada ciudad inclusive. En este caso en particular, por eso yo escogí hablar un poco de lo que acontece en Costa Rica, porque a mí que no me vengan, yo que trabajé durante muchísimos años en América Latina y con jefes gringos y en tecnología de última y de avanzada, me vengan a decir que es lo mismo hablar de inteligencia en un país como el nuestro a hablar de inteligencia en un país como Estados Unidos o como algunos países de Europa. Hecha esa salvedad, lo que nadie pone en duda es que definitivamente el desarrollo de las TIC, todo lo que tenía que ver con tecnologías de información y el advenimiento de los conceptos de inteligencia artificial son los que han hecho, digamos, que surja un concepto común, que hoy en día, digamos,
La tecnología ya de por sí, nadie podría hablar hoy en día de una ciudad inteligente sin hablar de tecnología, por ejemplo. Pero yo sí podría hablar de tecnología sin hablar de ciudades inteligentes perfectamente. ¿Ok? Bien, entonces, yo les empiezo por dejar la primera reflexión. Hay veces que la gente dice, no, es que yo soy enemigo de la tecnología, es que la tecnología se utiliza mal o la tecnología... No, no, la tecnología no es mala ni es buena. Lo que es malo o es bueno es el uso que nosotros hagamos de esa tecnología. Ella per se no es mala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese debate a veces creemos que la tecnología es un fin en sí mismo. Y ahí es donde empieza el gran problema, porque la tecnología no es un fin en sí mismo. Es una herramienta, es un medio para alcanzar otros objetivos. Y aquí es donde yo me llego a cuestionar si efectivamente podemos llegar a hablar de conceptos como edificio inteligente, como ciudad inteligente, como inteligencia artificial. Porque al hablar de eso, implícitamente estamos aceptando el hecho de que una cosa, de que un objeto, de que un objeto tangible puede ser inteligente. Se las dejo ahí. Cuestiónense bajo el nuevo concepto de inteligencia si un objeto, si una ciudad. Generalmente se asocia a esto porque están dotados de una gran cantidad de tecnología, pero no necesariamente eso implica que es inteligente. Entonces, hay dos teorías que se han confrontado desde que surgen estos conceptos. Un enfoque meramente tecnológico, donde yo digo casi que la única forma de medir la inteligencia de una ciudad es hablando de cuánta tecnología tiene. Ese es un enfoque que prevaleció durante muchísimo tiempo y el enfoque que hoy vemos en propuestas como la de Randall del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, maravilloso, en el cual se habla de un concepto muchísimo más holístico, donde ya es un tema de integración, donde es un concepto muchísimo más amplio y donde primordialmente se pone por encima de cualquier cosa al ser humano, al ciudadano común y corriente, al de todos los días y la calidad, perdón, de vida de esa persona, de ese ser humano. Porque a veces en este mare magnum de tecnología que nos tenemos, miren, yo viví inmerso años de mi vida en eso, y ustedes me creerían que hoy en día yo no tengo ni alarma en mi casa. No la tengo, y muchos de ustedes se ríen. ¿Por qué? Porque yo estoy como empezando a retomarme como ser humano, como persona. Me pensioné hace 3 años. ¿Por qué no tengo Facebook, no tengo redes sociales? Con costo tengo WhatsApp para hablar con mis hijos y me voy y me escondo allá en una casita que tengo en la playa un mes y me encierro sin internet, sin nada. Después de estar 45, 50 años de vida metido lleno en eso. ¿Por qué? Porque entonces eso nos hace perder la perspectiva de que somos personas, de que somos seres humanos y que estamos por encima de cualquiera de esas cosas. La tecnología existe, es muy buena, es fundamental, pero si nos hace ser mejores personas. De lo contrario, no sirve para absolutamente nada. Costa Rica. Yo estuve buscando información, hay bastante, me quedé sorprendido. Debo empezar también por hacer un reconocimiento a la UNED y a Karen en su persona. Hoy me llevé la gratísima sorpresa, estaba desactualizado, de que existía una carrera de ciencias policiales, cosa que me parece maravilloso, que ya tiene 10 años de existir. Eso le da un carácter de formalidad que en mi tiempo era impensable, se los digo. Así que los felicito y les agradezco muchísimo esa labor que están haciendo. Entonces, estuve buscando fuentes de información sobre cómo valorar el caso de Costa Rica y me encontré información muy interesante. Básicamente, hay un estudio muy reciente, dicho sea de paso, de hace 3 meses más o menos, que elaboró el CINTE, que es el Centro Internacional de Políticas Económicas para el Desarrollo Sostenible de la UNA, y hicieron un estudio con varios indicadores muy interesantes con el caso específico de Costa Rica. Obviamente, aquí ya estamos partiendo de un concepto totalmente diferente de la ciudad inteligente. Ya no estamos entendiendo aquí la ciudad inteligente como aquella que tiene más cámaras o la que tiene más botones o la que tiene más alarmas. Es una ciudad inteligente que es, insisto, un concepto mucho más holístico, más amplio, donde pues, se consideran una serie de dimensiones, hablan ellos en este caso. Y esta muestra me dejó perplejo porque me enseñó de manera científica muchas cosas que yo no sabía de dónde estamos nosotros parados en eso. Este índice, que por supuesto es un índice apenas de uno de muchos que hay, porque esto no es ciencia pura ni es la verdad absoluta, pero bueno, es un índice que lo consideré muy interesante
hicieron un muestreo de 10 ciudades de alguna manera representativas de lo que es el gran área metropolitana y también algunas ciudades de afuera. Y esta muestra de 10 ciudades representaban en términos territoriales apenas el 0.56% del territorio nacional, imagínense, es una muestra muy, muy pequeña. Pero en términos de población representaba un 23% de la población, lo que significa que ya eso es diferente. Y aquí nos dan datos muy interesantes. Sin entrar en los detalles, porque el tiempo no nos lo permite, podemos decir que Belén, como ustedes, los que están enterados de esto, tiene un papel ahí prioritario, preponderante, porque tiene como una clasificación promedio un 61%, un 64.82%, perdón, que es el resultado de estas 8 dimensiones que evalúan, que ahorita les voy a mencionar cuáles son, cada una de ellas con 6 variables. Y que van, como les dije, muchísimo más allá de evaluar únicamente los sistemas tecnológicos. Evalúan aspectos que van muchísimo más allá de eso. Esas 8 dimensiones son gobernanza, seguridad ciudadana, vean que es una de ellas. Habla de educación, de economía, transporte, obviamente las empresas de tecnología, capital social, ambiental, cada una de ellas con 6 variables. ¿Y qué pasó? Resulta que en el caso específico de la seguridad, que es seguridad ciudadana, nos encontramos con los mejores resultados, los tiene Belén con un 91.5. Vean qué maravilla, un 91 diría, wow, Costa Rica es una ciudad, pero eso se refiere específicamente a la dimensión seguridad ciudadana. Aunque, ojo, Belén está adelante en muchas otras de las variables también, en dimensiones como gobernanza, en dimensiones como economía, tienen un papel preponderante. Pero, y ese pero es muy, muy grande, nos vamos a encontrar con casos como ciudades como, obviamente, las ciudades portuarias, Limón, Punta Arenas, donde los índices andaban por menos de los 30. Imagínense ustedes que sin entrar, insisto, en el detalle del análisis de cada una de las variables y de las dimensiones que estamos aquí mencionando, el solo hecho de pensar que ya ellas, todas ponderadas, nos da un máximo de un 64 en el caso de Belén, y un caso de menos de un 30 en otras ciudades como los puertos, nos da un promedio que anda por debajo inclusive del 50%. Estas hay dos formas de verlo. Una es la pesimista y decir, estamos jodidos, andamos mal. La otra es la positiva y decir, hay posibilidad de mejoras en muchísimos campos y en muchísimos ámbitos. Entonces, por eso es importante tener claro que el concepto hoy en día de ciudad inteligente trasciende el concepto de tecnología e incluye todos estos aspectos adicionales que son los que realmente nos van a dar una perspectiva adecuada de la posición que ostenta cada uno de los ciudadanos que viven en esta ciudad. Bien, hablando ya específicamente de cuáles son esas aplicaciones. Bueno, yo trabajé, como les dije, muchísimos años en el tema de seguridad electrónica, básicamente, que es a lo que todo el mundo asocia en la ciudad inteligente. ¿Cuántas cámaras tienen? Se leen placas, controlan el tránsito. Bueno, ¿cuáles son esas aplicaciones típicas que tradicionalmente conocemos? Básicamente esas. Esto como para tener un enfoque y ustedes vean en Costa Rica cómo andamos en cada una de esas. Una de las más importantes, diría yo, y que durante el tiempo así lo ha demostrado, es el tema de la geolocalización. Los famosos GPS, yo me acuerdo cuando salieron los GPS, uno tenía que ahorrar para ir a comprar un GPS porque eran carísimos, y uno quería tener, todo el mundo quería tener uno. Hoy en día, vienen en todos los teléfonos, todo el mundo tiene uno, y no solo nos sirve muchísimo, sino que también les sirve a mucha gente saber a dónde estamos y a dónde no estamos. Ayer hablaba con una persona ahí y me hablaba del concepto, no sé si lo han escuchado, del buen ciudadano en China. China tiene ciudades que tienen cientos o miles de cámaras. O sea, en una cuadra ustedes se pueden encontrar 6 postes donde cada poste tiene cada uno 3 cámaras y un PTZ, un Panantí, una cámara con movimiento. Lo que significa que el nivel de control que está teniendo el Estado sobre a dónde me muevo, sobre a dónde entro, sobre a dónde salgo, qué hago, a dónde voy, es absoluto. Y eso, así como se puede usar para cosas maravillosas, como los vemos ahí, patrones de incidencia delictiva, coordinación para la atención de emergencias, gestión de alarmas comunitarias, también se puede usar políticamente para muchas cosas. Yo no soy quien ni corresponde a este foro hablar sobre condiciones políticas de nada, pero lo que sí quiero decirles es que una vez más el tema de la tecnología nos dice que no puede ser un fin en sí misma, porque la tecnología al final lo que la determina es para qué la voy a usar, quién la va a usar
y con qué objetivo la va a usar. Entonces, el tema de los GPS es algo muy utilizado en muchas aplicaciones. El tema de la videovigilancia, que se puso de moda, para bien, digo yo, y para mal. Para bien, en la medida en que significó un paso importante en este país donde antes no teníamos vigilancia pública, o sea, no teníamos. A raíz de los esfuerzos que han hecho las municipalidades en muchos sitios del país, hoy en día podemos decir que hay comunidades que cuentan con sistemas de vigilancia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente cree que poniendo un sistema de cámaras y vigilancia es suficiente. Y resulta que no. ¿Quién las ve? ¿Cuál es el tipo de reacción que yo hago a esa vigilancia? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora las cámaras se han convertido en un método investigativo, forense, para poder decir, estos fueron los tipos que se metieron al supermercado o que mataron a tal y nada más. Pero preventivamente tienen muy poca incidencia, muy poca incidencia. Una vez más, la tecnología no es un fin por sí mismo. Video analítico, que es ya una forma de agilizar y facilitar las cosas, o sea, ya cada día se usa más, son sistemas, son softwares que me permiten hacer el análisis de la evidencia y de la información de una forma automatizada, sin la participación de personas, y que mediante algoritmos me puede avisar sobre condiciones inseguras. Entonces, es una herramienta, hoy en día inclusive hay video analítico de comportamiento grupal, lo que significa que yo puedo hacer el análisis de grupos que se concentran o se dispersan o que actúan en determinada forma como parte del video analítico. Tenemos la parte de control de acceso y toda la herramienta de biometría. Y yo diría que son prácticamente los usos más grandes que se le dan, junto con la parte de automatización y control de tráfico y licencia de placas. Hoy en día, las empresas de seguridad, algunas se están especializando, ya nos va a hablar ahora la gente de Genetic un poco sobre los software que existen y la gente de Axis sobre los software para hacer esa integración de bases de datos. Y para poder hacer esa integración y poder manejarlo de una forma administrada, de una forma centralizada, perdón. Bien, conclusiones. Una ciudad no se puede considerar inteligente si no incluye, además de los avances tecnológicos, los aspectos sociales, culturales, económicos y sociales. O sea, debe ser también sostenible y nunca perder de vista de que el ser humano es el objetivo de cualquier esfuerzo en este sentido que se haga. No es la tecnología un fin en sí mismo. Se debe trabajar de manera coordinada a nivel público y privado para fortalecer todas las políticas y estructuras de conectividad. Porque nada seguimos haciendo si cada municipalidad tiene su sistemita, si cada institución de seguridad tiene su sistemita, pero esas bases de datos no están integradas que permitan tomar decisiones consensuadas y que realmente tengan un carácter de referencia para todo el mundo. Se deben crear las políticas públicas para lograr la integración de la información. Y obviamente tenemos que estar muy atentos para que se utilice y se desarrolle todo lo que tiene que ver con la tecnología 5G, que estamos en ese paso importante y lo que va a tener un impacto fuertísimo en el tema que estamos hablando. Y luego yo diría que como modo de conclusión también es importante hacer una citativa para que estudios como el que hizo el CIMPE, que les mencioné de una forma muy rápida y superficial ahorita, continúen implementándose y ojalá se amplíe el universo donde lo apliquen para que tengamos muestras mucho más representativas de cuál es ese nivel de inteligencia. Entendiendo por delante siempre de que, insisto, y perdone que sea tan necio con esto, de aquí es el ser humano el que está por delante, no es la tecnología. Cualquier esfuerzo que hagamos en ese sentido debe ir orientado a garantizarnos una mejor calidad de vida como ciudadanos. Muchas gracias.